Hola a todos, buenos, les traigo los capítulos 5 y 6 del fic Izuku X Nejire. Una vez más lo digo, el fic no me pertenece, todos los derechos a su respectivo creador, que es @lafunahecha 00017. Dejaré su perfil de Wattpad para que lo vayan a apoyar. Sin más que decir, que comience el fic capítulo 5. Paciencia. Izuku, voz del futuro, narrando a sus hijos. Chicos, les voy a contar algo que pasó después de una de mis citas más peculiares. Fue con la hermana mayor de su tío Shoto, Fuyumi Todoroki. Se escucha de fondo la risa de unos niños, como si los hijos se burlaran un poco. Izuku, voz del futuro. Sí, ya sé lo que están pensando. ¿Papá con la tía Fuyumi? Y aunque suene raro, sí, pasó. Pero déjenme llevarlos paso a paso. Al día siguiente, en los dormitorios de la UA, Izuku se levantó temprano. Se veía tranquilo, con esa calma que pocas veces tenía después de un día importante. Se arregló el uniforme, bajó las escaleras y entró al comedor donde ya estaban Ida, Kirishima, Kaminari y Todoroki. Izuku, sonríe. Buenos días, chicos. Kirishima, extrañado. ¿Pero qué rayos? Midoriya sin ojeras y sonriendo como si fuera un comercial de pasta de dientes. Kaminari, bromea. Seguro anoche durmió con una foto de la hermana de Todoroki bajo la almohada. Izuku, ríe nervioso, pero se mantiene firme. No, nada de eso. Todoroki, directo, como siempre. Izuku, ¿cómo te fue en la cita con mi hermana? Todos voltearon de golpe. Hasta el pan que Kaminari tenía en la boca se le cayó de la sorpresa. Normalmente, en esa situación, Izuku estaría rojo, tartamudeando y moviendo las manos como loco. Pero ese día, algo había cambiado. Izuku, tranquilo, con voz segura. Fue increíble. Teníamos mucho en común, hablamos de muchas cosas, nos divertimos. Fue una cita espectacular. Kirishima, boquiabierto. ¿Qué? Izuku dijo espectacular sin tartamudear. Ida, ajustándose los lentes, exagerado. ¡Increíble! Histórico. Esto quedará registrado en los anales de la UA. Kaminari, riendo. No, espérate, este no es el Midoriya que conozco. ¿Dónde está el chico que suda nervioso cuando alguien le dice hola? Izuku solo se encogió de hombros, como si realmente hubiera encontrado un extraño momento de paz. Todoroki, con expresión neutra, pero feliz por dentro. Me alegra. Significa que pronto serás mi cuñado. Todos, en coro. ¿Qué? Izuku, suelta una carcajada nerviosa. No. Nada de eso. Los chicos lo miraron incrédulos, pero Izuku se aclaró la garganta y se puso un poco más serio. Izuku. La verdad es que, aunque la pasamos muy bien, Fuyumi y yo no somos el uno para el otro. Hubo un silencio breve. Kaminari parecía decepcionado porque ya estaba imaginando la boda. Ida levantó la mano como si fuera clase. Ida. Entonces, ¿por qué fuiste tan entusiasta describiendo la cita? Izuku, sonríe, recordando. Porque aunque sepas que algo no va a durar, eso no significa que no puedas disfrutarlo mientras ocurre. Los chicos se quedaron pensando. Esa frase, viniendo de Izuku, sonaba extrañamente profunda. Izuku, voz del futuro, narrando. Y aquí, niños, es donde aprendí una de las lecciones más importantes en mi camino al amor. Se escucha la voz de uno de los hijos. Papá, ¿esa no fue una forma elegante de decir que estabas en la friendzone? Izuku, voz del futuro, indignado. ¡No! Bueno, un poco. De regreso a la mesa del comedor, Izuku siguió explicando. Izuku. Miren, chicos. No se supone que debamos esperar a la persona que solo tolere nuestras rarezas, sino a alguien que realmente las disfrute. Kirishima, con los ojos brillando. Eso fue, muy de hombres, Midoriya. Kaminari, teatral. Bro, eso sonó como una línea de película romántica. ¿Desde cuándo hablas así? Izuku, se ríe. Supongo que lo aprendí ayer. Fuyumi es increíble, pero no era ella. Todoroki, arquea la ceja. Ella. Izuku, se congela un segundo, pero sonríe de nuevo. Ya saben, ella. La persona correcta. Ida, se levanta, emocionado. Eso es admirable, Midoriya. Aceptar la realidad con madurez y aún así atesorar la experiencia. Kaminari, susurra a Kirishima. Traducción. Se enamoró, pero perdió. Kirishima, responde en voz baja. Pero perdió con estilo, bro. Eso ya es otro nivel. Izuku, voz del futuro, narrando. Y aunque en ese momento yo no lo sabía, estaba cada vez más cerca de conocer a la persona que sí disfrutaría mis rarezas, mis torpezas, y hasta mis notas sobre héroes en mis libretas. Se escucha la voz de su hija. Hablas de mamá, ¿verdad?
Izuku, voz del futuro, sonríe. Exacto. Pero esa, niños, la historia apenas comenzaba. En los dormitorios de la clase 3A, el sol apenas comenzaba a colarse entre las cortinas azules. La luz iluminaba suavemente la habitación de Nejire. Ella ya estaba despierta desde hacía rato, aunque decir despierta era quedarse corto. No había podido dormir bien en toda la noche. Nejire, mirando al techo, con una sonrisa cansada. ¿Otra vez? ¿Por qué siempre termino así? Dio una vuelta en la cama, abrazando su almohada con fuerza. Durante horas había estado pensando en todo lo que había pasado con Izuku. Recordaba cada conversación, cada momento que había compartido con él, incluso los silencios incómodos que se volvían entrañables cuando él intentaba decir algo y terminaba tartamudeando. Pero junto con esos recuerdos dulces, también llegaban los amargos. Los celos. La manera en la que, casi sin darse cuenta, su corazón se encendía como fuego cada vez que veía a Uraraka cerca de él. Nejire lo sabía. Cada sonrisa, cada gesto de la chica de gravedad cero, la hacía sentir una punzada de inseguridad. Nejire, suspira y se tapa la cara. Soy una tonta, ¿verdad? Se sentó en el borde de la cama, dejando que sus pies descalzos tocaran el piso frío. El contraste la ayudaba a aclarar un poco sus ideas. No podía seguir así. No podía seguir comportándose como si Izuku fuera un premio que debía arrebatar antes de que alguien más lo consiguiera. Nejire, frunciendo el ceño, sería consigo misma. Si sigo presionando, si sigo dejando que mis celos me controlen, Izuku va a pensar que estoy loca. Y lo peor es que, tal vez tenga razón. Se levantó lentamente y caminó hasta el espejo de su habitación. Su reflejo le devolvía la mirada. El cabello azul algo despeinado, sus ojos cansados, pero aún brillantes. Se miró fijamente, como si buscara una respuesta en sí misma. Nejire. ¿Qué es lo que de verdad quiero? La respuesta llegó rápido, tan clara como siempre. Quería a Izuku. No solo porque era amable o porque tenía un corazón enorme. Lo quería porque, cuando estaba a su lado, sentía que podía ser ella misma sin filtros. Ese chico verde, torpe y brillante, la hacía sentirse viva. Pero también entendía algo más. Amar a alguien no era solo querer estar con esa persona todo el tiempo. No era solo apartar a los demás. Amar significaba aceptar, confiar y esperar. Y eso era justo lo que ella tenía que aprender. Nejire, sonríe débilmente. Si de verdad quiero enamorarlo, primero tengo que calmarme yo. Se dejó caer en la silla del escritorio, donde aún estaban los apuntes de la clase anterior. Entre las hojas, había pequeños garabatos. Su nombre escrito junto al de Izuku, corazones, rayas distraídas. Le dio un poco de vergüenza verlos, como si su reflejo hubiera descubierto un secreto ridículo. Nejire. No quiero que me vea como una loca obsesionada, quiero que me vea como alguien en quien confiar. En ese momento, escuchó ruidos en el pasillo. Eran voces familiares. Algunas chicas de la clase ya estaban despertando, saludándose, riendo. Nejire se quedó en silencio, abrazando sus rodillas, pensando que no podía seguir escondiéndose en su propio mundo de celos y ansiedad. Nejire, determinada, en voz baja. Voy a enamorar a Izuku, pero lo haré bien. Nada de celos, nada de escenas tontas. Voy a demostrarle quién soy de verdad. Se levantó de golpe, como si ese pensamiento le hubiera inyectado energía. Caminó hacia la ventana y abrió las cortinas de par en par. La luz del sol entró de lleno, iluminando su habitación. Nejire, con una sonrisa renovada. Hoy empieza un nuevo plan, Nejire. En ese instante, su teléfono vibró sobre la mesa. Lo tomó rápido y vio que era un mensaje de Yuyu. Mensaje de Yuyu. Nejire, ¿otra vez te desvelaste pensando en ese chico? Ja ja ja. No olvides que hoy tienen entrenamiento especial. No llegues tarde. Nejire soltó una risa nerviosa. Era increíble cómo sus amigas podían leerla tan bien, incluso a distancia. Nejire, escribiendo una respuesta. Sí, pensé mucho. Pero tranquila, hoy voy a estar más centrada que nunca. Envió el mensaje y dejó el teléfono a un lado. Miró otra vez al espejo, esta vez no con duda, sino con determinación. Nejire. Izuku Midoriya, no voy a presionarte, ni a celarte. Voy a mostrarte mi mejor versión. Y si el destino quiere que estemos juntos, entonces lo estaré. Sabía que debía dar un paso atrás para poder avanzar. Que debía controlar sus emociones, no para esconderlas, sino para que no la dominaran. Y mientras se preparaba para salir de su habitación, se prometió algo. Esa sería la última vez que lloraría por celos. Lo que viniera después, sería diferente. Nejire, cerrando la puerta con una sonrisa.
Vamos, corazón, vamos a hacerlo bien esta vez. La cafetería del agua siempre era un lugar lleno de vida. Voces, risas, platos chocando, el olor a curry y ramen flotando en el aire. A la hora del receso se volvía casi una jungla, con estudiantes buscando mesas, otros peleando por el último bolillo y unos cuantos intentando colarse en la fila. Izuku, como de costumbre, estaba un poco distraído. Llevaba su charola en las manos, mirando de reojo la mesa donde normalmente se sentaban Ida, Uraraka y los demás. Sonrió, pensando en lo rutinario que era todo, hasta que escuchó una voz suave pero clara a su lado. Nejire, con una sonrisa calmada, muy distinta a la usual. Oye, ¿quieres comer conmigo? Izuku parpadeó, sorprendido. No porque ella le hablara, ya se había acostumbrado a eso, sino porque había algo diferente en ella. Su tono, su mirada, no estaba como siempre, brincando entre emoción y celos. Estaba tranquila. Izuku, un poco nervioso, pero sonriendo. Ah, claro. Y justo ahí, mientras acomodaba su charola contra la cadera y seguía a Nejire, la voz de Izuku del futuro apareció en escena, narrando a sus hijos. Izuku del futuro, voz en off, con un tono reflexivo. Niños, en la vida a veces pasan cosas que parecen pequeñas, insignificantes. Una invitación a almorzar, una charla cualquiera, pero esas cosas cambian el rumbo de lo que viene después. Ese día, ese momento, fue uno de ellos. La cámara, o más bien, la narración, vuelve al pasado. Izuku sonríe con un dejo de timidez mientras se sienta frente a Nejire. Ella se acomoda el cabello detrás de la oreja y deja caer su charola en la mesa, con un gesto sencillo. Nejire, jugueteando con los palillos, pero sin su energía de siempre. Gracias por aceptar. Pensé que, bueno, que tal vez ya tenías planes con tus amigos. Izuku, riendo bajito. No, no, ellos seguro están hablando de entrenamientos, o de quién es más fuerte entre Bakugo y Todoroki otra vez. Créeme, no me pierdo de mucho. Nejire, esbozando una risa ligera. Bakugo ganaría en gritos. Izuku, asintiendo con media sonrisa. Eso sin duda. El ambiente era distinto. No había esa tensión rara que a veces Nejire dejaba ver cuando se cruzaba Uraraka, ni ese nerviosismo que Izuku sentía cuando pensaba demasiado en lo que debía decir. Solo estaban ahí, compartiendo una comida. Izuku del futuro, narrando a sus hijos. Y aunque no lo crean, eso fue lo especial. No hubo luces brillantes, ni un gran discurso, ni un accidente ridículo de Kaminari explotando algo en medio de la cafetería. Fue solo, paz. Y a veces, lo que más necesitamos es justamente eso. Nejire lo miró de pronto, inclinando un poco la cabeza. Nejire, curiosa. ¿Sabes? Estaba pensando, eres diferente cuando hablas así, relajado. Como ahora. Izuku, rascándose la nuca, algo apenado. ¿Eh? ¿Diferente cómo? Nejire, con una sonrisa suave. No sé, menos preocupado de cada palabra que dices, más tú. Izuku se quedó en silencio un momento. Era verdad. Con ella, en ese instante, no estaba tartamudeando como siempre. Se dio cuenta de que no necesitaba esforzarse demasiado. Izuku, sonríe, bajando la mirada. Supongo que a veces, es más fácil hablar cuando sientes que la otra persona realmente te escucha. Eso hizo que Nejire se quedara callada unos segundos. No era su estilo quedarse sin palabras, pero lo que él había dicho le llegó más de lo que esperaba. Nejire, bajito, casi murmurando. Entonces, me alegra que estés hablando conmigo. Izuku levantó la vista, sorprendido. Ella estaba sonrojada, aunque trataba de disimularlo mientras jugaba con la sopa. Izuku, con una sonrisa honesta. Yo también me alegro. Izuku del futuro, narrando, con tono más cálido. Niños, si algo aprendí en esos años, es que no necesitas que todo sea perfecto para que un momento sea especial. A veces solo necesitas estar con la persona adecuada, y dejar que el tiempo se encargue de lo demás. Mientras tanto, en la cafetería, ellos seguían conversando. No sobre grandes cosas, ni sobre el futuro, sino de lo cotidiano. De las clases de Aizawa, de cómo Mirio siempre terminaba metido en alguna broma de Tamaki, de lo ridículamente caro que era el ramen instantáneo en la tienda de la escuela. Nejire, riendo de pronto. Imagínate, un héroe profesional reconocido, y teniendo que ahorrar para un ramen barato. Izuku, haciéndose el dramático. Sería la verdadera batalla final. Ambos rieron juntos, y esa risa, ese momento de complicidad, quedó grabado en la memoria de Izuku. Izuku del futuro, narrando, con un aire juguetón. Y sí, probablemente piensen. Papá, ¿de verdad estás exagerando tanto por un almuerzo en la cafetería?
Pero déjenme decirles algo. A veces los pequeños instantes son los que más cuentan. Nejire lo observó mientras él hablaba animado. Esa tranquilidad, esa sonrisa sincera, era lo que ella había estado buscando sin siquiera saberlo. Y en su interior, supo que si quería acercarse a él, no tenía que forzar nada, no tenía que llenarse de celos ni de ansiedad. Solo tenía que ser ella, y dejar que él también fuera él mismo. Nejire, suave, como para sí misma. Tal vez esto sea el inicio de algo. Izuku no alcanzó a escucharla, ocupado en reírse de cómo Kaminari casi había explotado un microondas la semana pasada. La campana del receso sonó poco después. Ambos recogieron sus charolas con calma. Nejire se levantó primero, pero antes de irse, se inclinó hacia él con una sonrisa ligera. Nejire. Gracias por comer conmigo, Izuku. Izuku, mirándola, sincero. Gracias a ti por invitarme. Izuku del futuro, narrando, cerrando la escena. Y aunque ninguno de los dos lo sabía en ese momento, ese simple gracias fue el inicio de un cambio. No lo verían en un día, ni en una semana, pero a veces las mejores historias empiezan así, con algo tan sencillo como compartir una comida. El final de la jornada en la UA siempre tenía ese aire de alivio mezclado con cansancio. Los pasillos, que durante el día estaban repletos de voces, pasos apresurados y gritos de profesores, ahora eran un río constante de alumnos que salían en todas direcciones. Algunos reían todavía, otros se quejaban de los deberes, y unos más, simplemente caminaban en silencio, dejando que la rutina los arrastrara hacia sus dormitorios. Nejire flotaba más que caminaba. Su cabello ondeaba ligeramente mientras avanzaba con paso lento, sus pensamientos girando en círculos como si fueran luces de neón en su cabeza. Había pasado toda la mañana conteniéndose, recordando una y otra vez su decisión. No más locuras, no más impulsos desmedidos. El recuerdo de la cafetería con Izuku todavía la hacía sonreír. Fue algo simple, sí, pero diferente. Más calmado, más sincero, y sobre todo, más real. Nejire, susurrando para sí misma, con una sonrisa. Voy despacio, sí, despacio, como debería ser. Sin embargo, justo cuando dobló en dirección a la salida del pasillo principal, una silueta alta, con una sonrisa que oscilaba entre lo misterioso y lo pícaro, la detuvo. La figura se apoyó contra la pared, como si llevara media hora esperándola. Era imposible no reconocer esa melena oscura y la actitud de yo sé algo que tú no. Midnight. Midnight, arqueando una ceja, con tono juguetón. Vaya, si no es la pequeña Ado. Nejire se tensó un poco, tragando saliva. No porque le tuviera miedo, sino porque Midnight tenía esa extraña capacidad de atravesar con la mirada a cualquiera. Nejire, dando un paso atrás, nerviosa pero intentando sonar relajada. Ah, hola, profesora Midnight. Midnight se cruzó de brazos, inclinándose hacia ella como una cazadora olfateando la presa. Midnight, sonrisa gradeada. Así que, ¿cómo va nuestro proyecto con Midoriya? Nejire sintió como un calor extraño le subía por las mejillas. Nejire, fingiendo calma, moviendo las manos en círculos. Bien, bueno, más o menos. En realidad, estoy tratando de ir más despacio. No quiero, ya sabes, volverme loca ni hacer alguna tontería. Midnight, frunce el ceño, exagerada, con un suspiro dramático. ¿Despacio? ¿En serio? Nejire, asiente, firme. Sí. Quiero que todo fluya natural. No quiero que Izuku piense que estoy, demasiado encima de él. Midnight chasqueó la lengua, negando con la cabeza como si acabara de escuchar el mayor sacrilegio del siglo. Midnight. Ay, niña, no sabes lo que dices. Lo despacio tiene su encanto, claro, pero a veces un poco de locura es lo que hace que alguien se quede grabado en tu memoria. Nejire bajó la mirada, sintiéndose como una alumna regañada. Pero en el fondo, entendía el punto. Midnight siempre tenía esa visión de la vida sin filtros. Intensidad, pasión, descaro. Y aunque ella la admiraba, también sabía que no quería repetir los mismos errores de antes, esos en los que sus celos y emociones la llevaban demasiado lejos. Nejire, sería, mirando al suelo. Quizá, pero yo ya hice demasiadas locuras. No me salió bien. Quiero que con Izuku sea distinto. En ese momento, la narración de Izuku, desde el futuro, irrumpió como si fuera un narrador invisible. Izuku, voz en off, tono reflexivo. Hijos, déjenme decirles algo. En la vida siempre hay dos tipos de consejos. Los que te hacen sentir cómodo, y los que te hacen sentir un poco incómodo, porque te empujan a ser alguien distinto. Midnight, bueno, siempre daba del segundo tipo.
De vuelta al pasillo, Midnight suspiró teatralmente, poniendo una mano en la frente como si estuviera viendo a alguien arruinar la oportunidad de su vida. Midnight. Está bien, Ado. Hazlo a tu manera. Pero no digas que no te lo advertí cuando veas que otra chica se le acerca y tú estés ahí, jugando a ser la chica zen. Nejire abrió los ojos de golpe. Ese escenario, ese pensamiento, ya lo había tenido, muchas veces. Uraraka riendo con Izuku, la forma en la que compartían miradas de complicidad en medio de los entrenamientos. Era un miedo que no podía ignorar. Nejire, murmura, apretando los puños. No quiero perderlo. Midnight se inclinó hacia ella, ahora con menos burla y un poco más de seriedad. Midnight. Entonces, querida, tendrás que encontrar tu propio equilibrio. No digo que seas un torbellino como yo, pero tampoco puedes ser un fantasma. El chico necesita verte. Necesita sentirte. Hubo un silencio incómodo. Alrededor, los estudiantes seguían pasando, ajenos a esa conversación privada entre maestra y alumna. Nejire, respira profundo, más firme. Lo voy a hacer, pero a mi manera. Quiero que cuando Izuku me mire, no sea porque estoy compitiendo o porque hice un drama, sino porque realmente soy alguien con quien él quiere estar. Midnight se enderezó, mirándola con una mezcla de decepción y, a la vez, orgullo escondido. Midnight, medio sonriendo. Tienes agallas, Ado. Aunque me decepcione que ignores mis maravillosos consejos llenos de chispa y locura, admito que al menos sabes lo que quieres. Nejire, sonríe tímidamente. Gracias, creo. Midnight se apartó, moviéndose con la elegancia teatral que siempre la acompañaba. Midnight, guiñando un ojo antes de irse. Recuerda, niña, los héroes se lanzan al vacío de vez en cuando. Tú decide cuándo saltar. Nejire se quedó ahí, sola en el pasillo, viendo cómo la profesora desaparecía entre los demás. Y aunque sentía que Midnight estaba decepcionada, también había una paz extraña en su pecho. Ella había tomado una decisión. Ir despacio, pero con el corazón en paz. Entonces, la narración de Izuku volvió, desde el futuro. Izuku, voz en off, tono melancólico y divertido. Hijos, esa conversación fue más importante de lo que parece. Porque a veces, no se trata de elegir entre locura o calma, sino de aprender a mezclar un poco de ambas. Lo gracioso es que, en ese momento, ninguno de nosotros entendía lo mucho que iba a cambiar todo más adelante. La cámara imaginaria se alejaba del pasillo, mostrando a Nejire con la mirada fija hacia el techo, perdida en sus pensamientos, mientras los estudiantes seguían caminando como si nada. Y en ese instante, todo se sentía como un punto de inflexión silencioso. La calma antes de una nueva tormenta en su relación con Izuku. En los dormitorios de la clase 1A, la sala común se encontraba tranquila esa tarde. El sol entraba por los ventanales, tiñendo los sillones y mesas con un tono cálido, casi anaranjado. Varios estudiantes ya estaban en sus habitaciones, otros habían salido a entrenar, y la calma del lugar era un contraste con el bullicio habitual. Izuku estaba sentado en una de las mesas largas, con los codos apoyados y la mirada fija en los apuntes de la última clase de análisis de estrategias. Había subrayado tantas frases que las páginas parecían más color que texto. Con el ceño fruncido, masticaba el final de un bolígrafo mientras trataba de organizar mentalmente cómo aplicar todo aquello en su próxima práctica. De repente, una voz familiar rompió el silencio. Ochako, sonríe, cargando también sus cuadernos. Izuku, ¿te importa si me siento contigo? Izuku levantó la mirada, sorprendido solo un instante, para luego sonreír con naturalidad. Izuku, ríe suavemente. Claro, toma asiento. Ochako dejó sus cosas a un lado y se acomodó frente a él. El ambiente cambió de inmediato, como si la luz del atardecer se volviera un poco más cálida. Ambos comenzaron a escribir, repasar notas y repreguntarse fórmulas, esquemas y detalles que a otros podrían parecer aburridos, pero que para ellos era parte de su vida diaria como futuros héroes. Por momentos, el silencio se llenaba con el sonido de los lápices deslizándose, y de pronto una carcajada suave rompía la monotonía cuando alguno cometía un error tonto. Ochako, toca la hoja de Izuku. Eso está mal, te saltaste un paso. Izuku, se rasca la cabeza, sonriendo. ¿Eh? Tienes razón. No sé cómo no lo vi. Ochako, ríe, moviendo su dedo en círculos sobre el papel. Si lo dejamos así, en un combate ya me hubieran noqueado por tu error. Izuku, se inclina un poco hacia ella, divertido. Entonces es mi deber corregirlo antes de que eso pase. Las palabras no llevaban nervios ni titubeos. Ya no había ese rubor descontrolado que solía dominarlo en sus primeros encuentros con Ochako.
Ahora todo parecía más cómodo, más cercano. Era natural. Tanto, que en un momento, mientras ella le pasaba una hoja, sus manos se rozaron. Y en vez de apartarse, ambos dejaron que la mano del otro descansara allí unos segundos. Sin miradas incómodas, sin necesidad de justificar nada. Ochako, mirando hacia él, tranquila. Izuku, mañana es viernes. ¿Quieres salir un rato en la tarde? Izuku la observó, notando la calma en su rostro, como si no hubiera duda en lo que estaba proponiendo. Izuku, sonríe, con una seguridad tranquila. Me encantaría. Ochako sonrió, bajando un poco la mirada, y continuaron con la tarea como si nada hubiera pasado. Pero en el aire, algo invisible se había encendido. Una chispa sutil, un punto de inflexión que pasaba desapercibido para cualquiera, excepto para ellos. Narración de Izuku a sus hijos, en el futuro Izuku, voz en off, tono reflexivo. A veces, la vida se mide en momentos tan pequeños que parecen insignificantes. Pero créanme, son esos instantes los que terminan construyendo caminos enteros. Su voz era pausada, con un toque de nostalgia, mientras en la escena se veía a su yo más joven compartiendo esa tarde tranquila con Ochako. Izuku, continúa. No siempre son grandes batallas, ni días llenos de gloria o tristeza. A veces, todo cambia en un salón vacío, en un pasillo, o simplemente compartiendo unas horas de estudio con alguien. El recuerdo volvía a la sala común, donde ambos seguían repasando. Ochako mordía suavemente la tapa de su pluma, pensativa, mientras Izuku la observaba de reojo con una sonrisa casi imperceptible. Izuku, voz en off. Esa tarde, no hubo nervios, no hubo dudas. Solo tranquilidad. Y aunque en ese instante no lo sabía, ese sí que le di a salir juntos fue una de esas pequeñas decisiones que pueden alterar el curso de todo. La narración se desvaneció, regresando al pasado. La tarea terminó después de un par de horas, aunque en realidad ninguno de los dos se había preocupado demasiado por el tiempo. Ambos estaban demasiado cómodos en aquella burbuja que habían creado. Cuando guardaron sus cosas, el cielo ya estaba teñido de un violeta profundo y las luces de la sala encendieron solas con un suave parpadeo. Ochako, estirándose, con una sonrisa cansada. Creo que ya no me entra nada más en la cabeza. Izuku, ríe, guardando sus cuadernos. Lo hiciste muy bien, como siempre. Ochako, lo mira un instante, bajando la voz. Tú también, Izuku. Siempre das lo mejor. Hubo un silencio breve, de esos que no incomodan, sino que se sienten necesarios. Entonces, otra vez, sin pensarlo demasiado, sus manos se buscaron sobre la mesa. No había nada dicho, pero tampoco nada que explicar. Finalmente, se levantaron y caminaron juntos hacia las habitaciones, despidiéndose en la puerta de Ochako. Ochako, con un gesto pequeño, antes de entrar. Nos vemos mañana, ¿sí? Izuku, asiente, sonriendo. Nos vemos. Ella entró, y él se quedó unos segundos allí, mirando la puerta cerrarse con una calma que le llenó el pecho. Barra de enamoramiento. Izuku y Ochako. 55% Izuku y Nejire. 53%, los días comenzaron a correr como arena entre los dedos, niños. Uno piensa que en la UA todo es caos, entrenamientos, villanos y héroes, pero también existen esos silencios donde lo cotidiano se vuelve importante, donde uno se da cuenta de que crecer no solo significa entrenar más fuerte, sino también descubrir a las personas que se vuelven parte de tu mundo. Las semanas se deslizaron rápido. La primera pasó con risas y miradas compartidas, con momentos que parecían pequeños, pero que se grababan en mi memoria. La segunda, en cambio, fue distinta. Algo inesperado estaba en camino, aunque yo todavía no lo sabía. En ese entonces, lo que sí sabía era que cada paso con Ochako y con Nejire seguía creciendo. Con Ochako, todo se sentía natural, ligero, como si ya hubiéramos compartido 1000 vidas antes. No había nervios, solo confianza. Podía tomar su mano sin pensarlo y ella apretaba de regreso, como si dijera estoy aquí. Con Nejire, en cambio, la energía era distinta. Espontánea, chispeante, como un fuego que aparecía de pronto y te hacía reír sin motivo. Cada uno me ofrecía algo único. Y ahí estaba yo, caminando sobre esa cuerda floja que era mi corazón, sin saber a quién miraría al final del recorrido. En esa segunda semana, niños, tuve una cita con Nejire. No era la primera vez que compartíamos tiempo, pero sí la primera en que todo se sintió distinto. Recuerdo esa tarde. El sol bajaba despacio, tiñendo las calles de Musutafu con tonos naranjas y dorados. Caminábamos por una zona tranquila, lejos del bullicio, con pequeñas tiendas y puestos de comida.
Nejire hablaba sin parar, eso era lo que más me gustaba de ella, siempre tenía algo que decir, y yo reía de sus ocurrencias. Izuku sonríe, mirando a Nejire. Nunca dejas de sorprenderme. Nejire gira la cabeza, divertida. ¿Eh? ¿Por qué lo dices? Izuku, encogiéndose de hombros. Es que, siempre encuentras una forma de ver las cosas diferente. Ella me miró con esos ojos llenos de vida y sonrió como si entendiera más de lo que yo estaba dispuesto a confesar. Fue una cita sencilla. Caminar, reír, compartir un dulce. Pero, niños, hay momentos que no necesitan ser grandes para sentirse inmensos. Al final de la tarde, cuando el cielo ya se cubría de estrellas tímidas, la acompañé hasta su dormitorio de tercer año. Íbamos hablando de cualquier cosa, riéndonos todavía, hasta que llegamos a la entrada. Izuku, haciendo una leve reverencia, medio en broma. Hasta aquí llega mi deber de caballero. Que tengas buenas noches, Nejire. Nejire ríe, inclinándose hacia él. Eres tan raro, Midoriya. Yo me despedí como siempre, levantando la mano para dar la vuelta, pero entonces ella me detuvo. Me jaló suavemente del brazo, y antes de que pudiera reaccionar, me dio un beso en la mejilla. El mundo se quedó quieto por un segundo. Izuku, sonrojado, pero sonriendo. Buenas noches, Nejire. Ella solo asintió, como si fuera algo completamente natural, y se metió al edificio. Yo me quedé parado un momento, con una sonrisa inevitable en el rostro, antes de volver a mi dormitorio. Esa noche, cuando entré al edificio de la clase 1A, todos estaban en la sala común. Me saludaron con las bromas de siempre. Mina con sus preguntas curiosas, Kaminari con su risa ruidosa, y Bakugo gritando desde el sofá para que me callara porque hacía demasiado ruido. Yo solo reí, levanté la mano en un saludo rápido, y me fui directo a mi habitación. Dormí con esa sonrisa todavía en los labios. Al día siguiente me desperté temprano. Era sábado, y lo único que planeaba era disfrutar de un desayuno tranquilo antes de empezar el entrenamiento. Bajé a la cocina, preparé un par de huevos con arroz y un poco de té verde, y me senté en la mesa larga de la sala común. Todo estaba en silencio. Eso fue hasta que escuché la puerta principal abrirse. No le presté demasiada atención al principio. Pensé que sería alguno de mis compañeros regresando de hacer ejercicio matutino o de comprar algo en las tiendas cercanas. Seguí comiendo tranquilo. Entonces, unos pasos suaves se acercaron a mi espalda. El silencio fue tan repentino que hasta dejé de masticar. Y de pronto, Boro. Izuku, saltando del susto, casi tirando el té. Ah. Me giré de golpe, y ahí estaba. Melissa. Con esa sonrisa pícara que siempre traía consigo, sus ojos brillando con la emoción de quien acaba de llegar de un largo viaje. Había crecido desde la última vez que la vi. Su cabello rubio caía suelto sobre sus hombros, y la manera en que se plantaba frente a mí, segura y radiante, hacía imposible ignorarla. Izuku, todavía sorprendido, pero riendo. Melissa. Melissa, riendo, con los brazos cruzados. Vaya, Izuku, ¿así recibes a tus amigos? Pensé que te alegrarías un poco más de verme. Izuku, levantándose rápido y abrazándola. Claro que me alegro. Es solo que, no esperaba verte aquí. ¿Cuándo llegaste? Melissa, encogiéndose de hombros, divertida. Hace apenas una hora. Quería darte una sorpresa, y parece que funcionó. Niños, ese fue el inicio de algo que en ese momento no entendía del todo. Melissa, en el presente que ustedes conocen, es su tía. Pero en ese entonces fue alguien que marcaría profundamente mi camino en el amor. Porque, ¿saben? Hay un momento en la vida en el que uno mira al otro lado de la habitación y lo entiende. Esa chispa que cambia todo, esa certeza que golpea el corazón como un trueno. Uno se dice, vaya, esa persona, estoy tan enamorado de ella. Y no importa lo que pase después, ese instante queda grabado para siempre. Esa mañana, mientras Melissa me contaba sus planes, su llegada, todo lo que había estado haciendo en la isla y Islando, yo sentía esa sensación rara en el pecho. La misma que sentía con Ochako cuando tomaba mi mano, o con Nejire cuando reía conmigo. El destino parecía estar jugando conmigo, poniendo cada pieza en un lugar distinto para ver qué hacía yo con ellas. Y aquí estoy, contándoselo a ustedes, pero sin revelarles cómo terminó esa historia. Porque, niños, la vida no es un camino recto. Es un conjunto de decisiones, de momentos, de sorpresas como la llegada de Melissa. Y lo que importa no es con quién terminé, sino todo lo que aprendí en el camino. Lo único que les diré es que ese día, cuando terminé de desayunar junto a Melissa, supe que mi vida estaba a punto de complicarse aún más.
y vaya que lo hizo. Final de capítulo. Capítulo 6. La pequeña Eri. Después de una semana desde que Melissa llegó de visita, las cosas en la UA parecían más animadas que nunca. Entre los entrenamientos, las risas y las charlas de pasillo, algo en el aire empezaba a cambiar, especialmente para Nejireado. La peliazul había tomado una decisión: enamorar a Izuku Midoriya. Claro, no era una tarea sencilla. Después de todo, hablamos de Izuku, el chico que se sonrojaba con cualquier cumplido, que analizaba cada palabra como si fuera parte de una estrategia de combate, y que parecía más nervioso frente a una sonrisa bonita que ante un villano de nivel S, así que Nejire decidió hacerlo despacio. Muy despacio. Los consejos de Mirio, Tamaki, Yuyu, Olmigati, sorprendentemente, Midmid, habían dado algunos resultados. Pequeños avances, momentos fugaces donde Izuku parecía verla diferente, como si notara algo que antes no estaba allí. Pero siempre terminaban en una escena caótica. Un malentendido, una caída accidental, o el clásico momento donde Nejire se emocionaba tanto que terminaba hablando más de la cuenta. Y aunque ella siempre sonreía, en el fondo sabía que necesitaba algo más tranquilo. Algo que realmente lo hiciera sentir. Y fue justo esa semana cuando alguien muy especial regresó a la UA, una niña pequeña, de cabello blanco como la nieve, un pequeño cuerno en la frente, y una sonrisa capaz de iluminar cualquier pasillo. Era Eri. Había pasado los últimos meses en la residencia de Aizawa, y como parte de su recuperación, venía a pasar unos días en los dormitorios. Lo curioso era que ella, con toda su inocencia, había pedido una sola cosa: quiero pasar la semana con Deku. Para ella, Izuku no era solo su héroe, era algo más, aunque en ese momento, nadie entendía del todo el lazo que los unía. Pero antes de verlo, Eri quería visitar a otra persona: Nejire. A fin de cuentas, la peliazul también había sido parte de su rescate, y para Eri, Nejire era sinónimo de ternura, energía y cariño. Por eso, esa tarde, Nejire fue directo al escritorio de Aizawa, donde la pequeña estaba dibujando. La puerta se deslizó suavemente, y un suave rayo de luz iluminó la habitación. Eri levantó la mirada y, al verla, sus ojos se abrieron de par en par. Eri, dejando caer el crayón, emocionada. Nejire. Nejire, riendo mientras se agacha con los brazos abiertos. Eri. ¿Cuánto has crecido? La pequeña corrió y se lanzó directo a sus brazos. Nejire la levantó con facilidad, girándola un poco en el aire mientras ambas reían. Nejire, acariciándole el cabello. Mírate, cada vez más alta, más linda y con ese cuernito brillante. Eri, sonrojada, riendo bajito. No ha crecido mucho, pero gracias. Nejire, poniéndola en el suelo, con una sonrisa dulce. ¿Y qué dibujabas, Eri extendió una hoja. En ella había 3 figuras. Una chica de cabello largo azul, un chico de cabello verde, y una niña de blanco. Nejire, emocionada. Eso somos nosotros. Eri, asintiendo feliz. Sí. Deku, tú y yo. Estamos comiendo pastel. Nejire, riendo. Eso suena perfecto. Aunque creo que Deku comería más pastel del que debería. Eri, mirando su dibujo con orgullo. Deku siempre me deja la última rebanada. Dice que las personas que amas merecen lo mejor. Nejire se detuvo. Su sonrisa se mantuvo, pero por dentro, esas palabras le movieron algo. Era tan típico de Izuku decir eso, tan él, tan puro. Nejire, pensando. Y por eso es tan difícil no enamorarse de ti. Peliverde Aizawa apareció en la puerta, con su usual expresión cansada y una taza de café en la mano. Aizawa. Nejire, pensé que vendrías a gritar por el pasillo, pero esta vez estuviste, tranquila. Un milagro. Nejire, fingiendo indignación. Oye. Puedo ser tranquila cuando quiero. Aizawa, arqueando una ceja. Claro. Y yo puedo dormir 8 horas. Eri soltó una risita, tapándose la boca. Nejire la imitó. Aizawa, tomando otro sorbo. Eri, Deku está en el campo de entrenamiento. Dijo que volvería pronto. Eri, feliz. Quiero ir a verlo. Nejire, sonriendo. ¿Y si vamos juntas? Seguro se pondrá feliz de verte. Eri asintió con entusiasmo, guardó su dibujo con cuidado en una carpeta, y ambas salieron del aula. El pasillo estaba tranquilo, el sol entraba por las ventanas y el sonido lejano de los entrenamientos se mezclaba con el viento. Mientras caminaban, Eri iba contando cosas pequeñas. Cómo Aizawa la ayudaba con su tarea, cómo había aprendido a hacer pasteles con la asistente del dormitorio, o cómo estaba practicando para usar su poder de manera segura. Nejire la escuchaba con ternura, pero en su cabeza, los pensamientos iban por otro rumbo.
Nejire, pensando. Si Eri pasa la semana con él, tendré que ser creativa. No puedo competir con esa dulzura. Pero, tal vez pueda aprender algo y lo hizo. Ese día, cuando Izuku regresó del entrenamiento, sudado, con la chaqueta abierta y una sonrisa cansada, Eri corrió hacia él con un grito de felicidad. Eri, abrazándolo. Deku. Izuku, riendo, sorprendido. Eri. No sabía que ya habías llegado. La levantó en brazos con naturalidad, girando con ella mientras ambos reían. Nejire observaba desde unos pasos atrás, con una mezcla de ternura y griega. Algo más. Nejire, cruzándose de brazos, sonriendo de lado. ¡Qué escena tan linda! Izuku, mirándola, aún con Eri en brazos. Nejire-senpai. ¡Qué gusto verte! Nejire, bromeando. ¿Solo gusto? Esperaba algo más efusivo. Izuku, riendo nervioso. Claro. Mucho gusto. Digo, me alegra verte. Nejire, riendo. Eso está mejor. Eri, mirándolos. Nejire, ¿puedes venir con nosotros? Deku dijo que íbamos a hacer pastel más tarde. Nejire, sorprendida, mirándolo. ¿Pastel, eh? No sabía que cocinabas, Deku. Izuku, rascándose la nuca. Bueno, Eri me pidió que intentáramos uno juntos, no prometo mucho, pero lo intento. Nejire, cruzando los brazos. Entonces me uno. No pienso perderme eso. Esa tarde, los tres estuvieron en la cocina. Eri batía los ingredientes con una concentración adorable, Izuku trataba de seguir la receta en su cuaderno, como si fuera una misión de rescate, y Nejire, bueno, ella se encargaba de provocar risas. Nejire, mirando la mezcla, divertida. Izuku, eso parece más una sopa que una masa. Izuku, suspirando. Estoy siguiendo los pasos, lo juro. Nejire, acercándose, riendo. Déjame ayudarte, peliverde. Se acercó por detrás, tomando suavemente su mano para guiarla en el movimiento de la cuchara. Izuku se tensó por un segundo, sintiendo su respiración cerca, el calor de su cuerpo. Eri los miraba sin entender mucho, pero sonriendo igual. Eri. Parece divertido. Nejire, apartándose un poco, aún sonriendo. Lo es. Izuku, intentando recuperar la compostura. Creo que ya está. Nejire, con una sonrisa suave. Lo hiciste bien. En ese instante, Izuku levantó la vista. Y hubo un segundo, solo uno, en que se miraron de verdad. Sin ruido, sin bromas. Una chispa. Pequeña, fugaz, pero real. Y luego, claro, Eri gritó. Se está quemando el pastel. Ambos saltaron al mismo tiempo, apagando el horno y riendo entre el humo y el desastre. Más tarde, cuando el sol cayó y la cocina volvió al silencio, Eri dormía recostada sobre el sofá con una sonrisa tranquila. Nejire y Izuku se quedaron un momento allí, sentados cerca, observándola. Izuku, susurrando, con una sonrisa. No importa lo que pase, quiero que ella siempre esté bien. Nejire, mirándolo con ternura. Y por eso, todos te quieren, Izuku. Él la miró, y por un momento, algo en su pecho se agitó. No sabía si era la calma del momento o la forma en que ella lo miraba, pero lo sintió. Y si me preguntan a mí, niños, ese fue el primer día en que Nejire realmente empezó a entender cómo se enamora un peliverde. No con palabras, ni con gestos exagerados. Sino con momentos simples. De esos que, sin notarlo, se quedan grabados para siempre. Esa misma noche, la residencia de la clase 1A estaba tranquila. El día había sido largo. Entre entrenamientos, risas y el desastre culinario del pastel quemado, todos parecían haber caído rendidos en sus camas. Bueno, todos excepto una pequeña de cabello blanco y un chico de cabello verde que aún no sabían cómo resolver un pequeño problema antes de dormir. Eri, mirando al peliverde con ojos brillantes. Deku, ¿puedo dormir contigo esta noche? Izuku, parpadeando, sorprendido. ¿Eh? ¿Dormir, conmigo? Eri asintió, abrazando su conejito de peluche con fuerza. Izuku, nervioso, rascándose la nuca. Bueno, es que, no sé si sea buena idea, Eri. Eri, mirando al suelo, con un puchero. Pero quiero contarte historias antes de dormir, Izuku, riendo suavemente, intentando sonar tranquilo. Ya, mira, tengo una idea mejor. ¿Qué te parece dormir con Nejire-senpai? Ella siempre tiene energía, sabe contar historias mucho mejores que las mías, y seguro se divertirán mucho. Eri levantó la vista, dudando. Eri. ¿De verdad crees que a Nejire le gustaría? Izuku, sonriendo. Por supuesto. Además, vive en el edificio de tercer año. Podrás ver cómo es su dormitorio, ¿no suena genial?
Eri pensó un momento y luego asintió, aunque su puchero seguía ahí, apenas oculto. Eri. Está bien, pero mañana sí me cuentas una historia. Izuku, riendo, haciendo el gesto de promesa. Hecho. Cuando la niña se alejó, Izuku se quedó mirando la puerta cerrarse lentamente. Suspiró. Izuku, pensando. Verdad sea dicha, no era porque no quisiera que Eri durmiera aquí, es solo que, no sabría cómo jugar con una niña. Desde pequeño, cada vez que intentaba acercarme a las chicas, ellas me ignoraban o se reían. Y aunque ahora tengo amigas increíbles, sigo sin saber muy bien qué hacer cuando una niña confía tanto en mí, suspiró de nuevo, mirando su escritorio lleno de cuadernos. Izuku, pensando. Supongo que, hay cosas que los héroes aún tienen que aprender y en ese momento, niños, entendí que los héroes no siempre nacen sabiendo cómo cuidar, sino que aprenden mientras lo intentan. Mientras tanto, en el dormitorio de tercer año, Nejire acomodaba apresurada su habitación. Había recibido un mensaje rápido de Aizawa diciendo que Eri iría a dormir con ella, y en menos de 5 minutos ya tenía la cama tendida, la lámpara encendida y una sonrisa lista para recibir a su pequeña invitada. La puerta se abrió y ahí estaba Eri, sosteniendo su peluche y mirando alrededor con asombro. Nejire, entonando una voz cálida. Bienvenida a mi cuartel secreto de tercer año. Eri, mirando todo con ojos enormes. Es, muy bonito. La habitación de Nejire estaba llena de detalles. Luces suaves, fotos con sus amigas, algunos pósters de héroes y una colección de pequeñas flores de papel pegadas a la pared. Eri, dando una vuelta. Parece una casa mágica. Nejire, riendo mientras se agacha para verla a la altura. Y tú eres mi invitada especial, Eri-chan. Eri sonrió y dejó su peluche sobre la cama. Nejire, mirando la hora. Bueno, es tarde. ¿Vamos a dormir, sí? Había preparado un futón a un lado de la cama, cortesía de Yuyu, quien lo había traído sonriendo con ese gesto cómplice que solo una mejor amiga puede tener. Pero Eri, apenas vio el futón, frunció el ceño. Eri, señalando la cama. Quiero dormir ahí contigo. Nejire, sorprendida. ¿Conmigo? Pero, no quiero que te incomodes. Eri, puchero. No quiero dormir sola. Nejire, riendo suavemente, rindiéndose. Está bien, está bien. Pero no me culpes si ronco, ¿eh? Eri, riendo. No importa. Subieron las dos a la cama. Nejire apagó la lámpara y el cuarto se llenó de una calma acogedora. Afuera, el viento soplaba entre los árboles del campus. Por unos minutos, solo se escucharon respiraciones suaves. Hasta que la voz de Eri rompió el silencio. Eri, susurrando. Nejire, medio dormida. Eri. Quiero mucho a Deku. Nejire abrió los ojos y sonrió en la oscuridad. Nejire, acariciándole el cabello. Lo sé, cariño. Él te quiere mucho también. Eri, con voz baja, inocente. Quiero que Deku sea mi papá. Nejire se quedó quieta, procesando esas palabras. Eri, mirando al techo. Y quiero encontrarle una mamá. Nejire soltó una pequeña risa nerviosa. Nejire. Ah, ¿sí? ¿Y cómo vas a hacer eso? Eri, pensando en serio. Bueno, necesito a alguien buena, divertida, que le haga sonreír, que lo abrace cuando esté triste, y que le cocine cosas ricas. Nejire, riendo. Vaya, eso suena como una tarea difícil. Eri giró la cabeza, sus ojos grandes brillando en la penumbra. Eri. ¿Tú conoces a alguien así? Nejire, titubeando, sonrojada. Tal vez, sí. Eri, entusiasmada. ¿Quién? Nejire respiró hondo. Parte de ella quería callarlo, pero otra parte, esa impulsiva que la hacía lanzarse sin pensar, decidió que no había nada de malo en ser honesta. Nejire, sonriendo con timidez. Bueno, me gusta Deku. Mucho. Eri se incorporó de golpe, emocionada. Eri. ¿De verdad? ¿Te gusta Deku? Nejire, riendo nerviosa. Sí, pero es un secreto, ¿de acuerdo? Eri asintió rápidamente, con la seriedad de quien promete guardar un tesoro. Eri, feliz. Entonces tú podrías ser su esposa. Serías mi mamá. Nejire se sonrojó de inmediato. Nejire, riendo. Eri, no es tan fácil. Eri, inclinando la cabeza. ¿Por qué no? Nejire suspiró, mirando el techo. Nejire. Porque, hay otras chicas que también quieren mucho a Deku. Chicas buenas, fuertes, valientes. Eri frunció el ceño, pensativa. Eri. ¿Y eso qué? Si hay muchas, entonces tendré muchas mamás. Nejire no pudo evitar soltar una carcajada. Nejire, riendo entre dientes. Ay, Eri, si fuera tan simple.
Eri, riendo también. ¿No te gustaría compartir a Deku? Nejire la miró con una sonrisa divertida, aunque en el fondo la respuesta era clara. Nejire, bajito, casi en un suspiro. No, no me gustaría. Eri, acurrucándose a su lado. Entonces, tienes que ganarles a las otras. Nejire, riendo suavemente. ¿Y tú crees que puedo hacerlo? Eri asintió con firmeza. Eri. Sí. Eres bonita, eres amable y griega. Haces reír a Deku. A él le gusta eso. Nejire sintió el pecho apretarse. Esa niña, sin saberlo, le había dado el consejo más puro y certero que podría haber recibido. Nejire, susurrando. Gracias, Eri. Eri, ya medio dormida. De nada, mamá Nejire. Nejire sonrió en la oscuridad. Su corazón se detuvo un segundo, y luego, simplemente, se dejó llevar por esa sensación cálida. La abrazó con cuidado, apoyando la barbilla en su cabeza. Nejire, pensando. Tal vez, así se siente tener una familia. Tal vez, así se siente cuando alguien te ve con el corazón, no con los ojos. Y mientras Eri dormía profundamente, Nejire se quedó despierta un rato más, mirando el techo, con el pensamiento dando vueltas una y otra vez. No quiero compartirte, Izuku Midoriya. No con nadie, y si me preguntan, niños, ¿qué pasó esa noche? Diré que, sin saberlo, dos almas hicieron una promesa silenciosa. Una, la de una niña que soñaba con una familia. Y otra, la de una chica que estaba dispuesta a luchar por el corazón de un peliverde que aún no entendía cuánto lo amaban. Esa noche, en un dormitorio iluminado por la luna, el amor empezó a tomar forma. No con besos, ni con palabras grandes. Sino con algo mucho más simple. La idea de un nosotros. Y vaya que eso cambiaría muchas cosas después. El sol apenas se filtraba por las cortinas de la habitación de Izuku. La luz dorada se posaba sobre su rostro, y él abrió los ojos con un pequeño bostezo. Se quedó unos segundos mirando el techo, dejando que su mente despertara poco a poco. La mañana se sentía tranquila, sin entrenamiento, sin alarmas, sin villanos ni reportes de misiones, solo un día normal. Izuku, bosteza. Un día tranquilo, eso suena bien. Se levantó despacio, estirando los brazos y girando los hombros, aún con el cabello un poco alborotado. Caminó al baño, dejando que el agua tibia de la ducha terminara de despertarlo. Cerró los ojos unos segundos, dejando que el vapor llenara la habitación y sus pensamientos se aclararan. Después de unos minutos, salió con una toalla en el cuello, el cabello húmedo cayéndole sobre la frente y una camiseta sencilla. Bajó las escaleras rumbo a la cocina, aún secándose el cabello. Al entrar, se encontró con una escena que le sacó una sonrisa. Ahí estaba Ochako, con un delantal rosa que claramente había tomado prestado de la cocina, intentando preparar algo. Tenía harina en la mejilla y una expresión concentrada mientras revolvía una mezcla en un tazón. Izuku, sonríe. Ochako, buenos días. Ochako, se voltea rápido, sonriente. Izuku. Buenos días, jeje. Ella se sonrojó un poco al verlo recién bañado, pero trató de disimular concentrándose en la sartén. Ochako, toma aire. Te estaba preparando el desayuno. Pensé que tal vez te gustaría empezar el día con algo dulce. Izuku, ríe. Gracias, pero no era necesario, Ochako. Ochako, puchero. Claro que sí lo era. No todos los días Midoriya Izuku se levanta temprano sin que nadie lo despierte. Izuku, ríe suavemente, frotándose la nuca. Bueno, tienes razón en eso. El olor a panqueques recién hechos llenó la cocina. Izuku se sentó en una silla y la observó moverse con energía entre la estufa y la mesa, dejando platos, jarabe, y trozos de fruta cortados con forma de estrellas. Ochako, sirve el plato frente a él. Aquí tienes, hecho con mucho cariño. Izuku, asiente agradecido. Gracias, Ochako. Se ve increíble. Mientras comía, ella se sentó frente a él, apoyando el mentón en sus manos, mirándolo con una sonrisa tranquila. Ochako, curiosa. ¿Y qué vas a hacer hoy? Izuku, mastica, luego traga. Llevaré a Eri a ver a mi mamá. Ochako, se ilumina. ¿A la señora Inko? ¡Qué lindo! Izuku, sonríe. Sí. Eri le dice abuelita. Le gusta visitarla, y mamá siempre prepara demasiados dulces para ella. Ochako, emocionada. ¿Puedo ir con ustedes? Izuku, sorprendido, luego asiente. Claro. Seguro a mamá le encantará verte. Ochako, brinca en la silla feliz. Sí. Hace mucho que no la veo, además, quiero ver cómo Eri se emociona. Izuku, ríe. Eso será adorable.
Mientras tanto, en otro edificio, los primeros rayos del sol entraban por la ventana de la habitación de Nejire. La joven de cabello azul celeste estaba completamente dormida, abrazando una almohada con una expresión pacífica. A su lado, en la cama, una pequeña figura se movía lentamente. Eri abrió los ojos, frotándose con una mano mientras el cabello blanco se le enredaba por todas partes. Parpadeó un par de veces, reconociendo el lugar. Luego giró la cabeza y vio a Nejire dormida profundamente, con el cabello extendido sobre la almohada como un río celeste. Eri, susurra. Su pelo parece una nube, con una pequeña sonrisa traviesa, la niña estiró la mano y empezó a jugar con los mechones, haciéndolos girar entre sus dedos. El cabello era suave y olía a flores. Eri soltó una risita bajita y siguió acomodándolo en figuras torcidas. Nejire, medio dormida. ¿Qué haces, pequeñita? Eri, asustada. Ah. Nada. Nejire, abre un ojo, sonriente. ¿Nada? Entonces, ¿quién está trenzando mi cabello como si fuera un moño gigante? Eri, ríe. Yo no fui. Nejire, ríe también, se estira. Ajá, claro. Sin previo aviso, Nejire se giró rápido y atrapó a Eri entre sus brazos, comenzando a hacerle cosquillas sin piedad. Nejire, riendo. Confiesa, pequeña villana de las trenzas. Eri, muerta de risa. Me rindo. Me rindo, Nejire. La habitación se llenó de risas y pequeños gritos alegres. Finalmente, Nejire se detuvo, respirando entre risas mientras Eri se acomodaba el cabello desordenado. Eri, aún riendo. Eso fue trampa, Nejire, sonríe. Las reglas dicen que si haces peinados sin permiso, hay castigo de cosquillas. Eri, ríe. Está bien, pero fue divertido. Nejire, le revuelve el cabello. Tú eres divertida. Pero ya es hora de desayunar, ¿sí? Eri, asiente. Sí, pero ¿puedo peinarte otra vez después? Nejire, piensa un segundo y sonríe. Solo si prometes no hacerme cuernos de vaca como ayer. Eri, ríe. No prometo nada. Ambas rieron de nuevo, y Nejire se levantó de la cama, estirándose y bostezando. Preparó la ropa que usaría, mientras Eri se ponía sus zapatos. Eri, mirando el espejo. Nejire, ¿Izuku ya se despertó? Nejire, asintiendo. Seguro sí, los chicos suelen levantarse temprano para entrenar o hacer cosas heroicas. Eri, con curiosidad. Hoy me va a llevar con su mamá. Nejire, sonríe un poco, pero oculta un leve rubor. Ah, ¿sí? ¡Qué afortunada! Eri, mirándola con picardía. ¿Quieres venir tú también? Nejire, se ríe nerviosa. No, no, seguro ya tienen planes. Además, no quiero que piensen que me entrometo. Eri, con voz dulce. Pero podrías venir, así te haces más amiga de mi papá. Nejire, tose y sonríe sonrojada. Eri, Izuku no es tu papá. Eri, cruza los brazos. Lo será, ya verás. Nejire, ríe suave, dándole un golpecito en la cabeza. Eres tremenda, ¿sabías? Eri, asiente feliz. ¿Sí? Ambas salieron del cuarto tomadas de la mano, bajando las escaleras rumbo al comedor común. El olor a tostadas y café ya se sentía en el aire. Mientras tanto, en la cocina del otro edificio, Ochako terminaba de lavar los platos mientras Izuku guardaba las cosas. Ochako, mirando el reloj. Deberíamos pasar por Eri antes de que empiece a buscarte por toda la escuela. Izuku, ríe. Sí, tienes razón. Ella es muy lista, pero también muy curiosa. Ochako, sonríe. Es como una mini tú. Izuku, suspira divertido. Eso me preocupa un poco. Ambos rieron, caminando hacia la puerta. El día apenas comenzaba, y el sol ya iluminaba el patio del dormitorio, lleno de estudiantes que iban y venían, algunos entrenando, otros charlando. Izuku se detuvo un momento, mirando el cielo despejado, y sonrió. Izuku, tranquilo. Creo que será un buen día. Ochako, sonríe de lado. Definitivamente lo será. Era una mañana soleada, de esas que parecían sacadas de un día de excursión. El aire fresco, los pájaros cantando y las risas lejanas de los estudiantes que se preparaban para sus actividades. Izuku caminaba junto a Ochako hacia el edificio de los de tercer año, con una pequeña mochila al hombro y un ligero nerviosismo que no sabía explicar. Ochako, mirándolo de reojo, sonriendo. Estás muy callado, Izuku. Izuku, ríe nervioso. Solo, estoy repasando mentalmente el camino a casa. No quiero perderme de nuevo. Ochako, ríe. Sí, la última vez terminaste en la estación equivocada. Izuku, avergonzado. No fue mi culpa.
El mapa del tren estaba al revés, ambos rieron suavemente mientras llegaban al edificio de los de la clase 3A. Era un poco más grande que el suyo, y se escuchaban voces y pasos al interior. Izuku respiró hondo antes de tocar la puerta. Unos segundos después, la puerta se abrió y apareció Mirio Togata, sonriente como siempre, con su energía desbordante. Mirio, riendo. Midoriya. Urabiti. ¡Qué sorpresa tan brillante! ¿A qué debemos su visita matutina? Izuku se rasca la nuca. Ah, hola, Mirio. Vine a buscar a Eri, quedamos en salir temprano. Mirio asiente con su sonrisa gigante. Por supuesto. Está con Nejire. Denme un segundo, ya baja con ella. Ochako sonríe amable. Gracias, Togata-senpai. Mirio, con picardía. Jeje, no hay problema. Pero cuidado, Eri está llena de energía hoy. Creo que hasta a Nejire le cuesta seguirle el ritmo. Izuku ríe suavemente. Eso suena a Eri, sí. Mirio los invitó a pasar. El interior del edificio tenía un aire más relajado. Se notaba que los de tercer año tenían más libertad. En el pasillo se oían conversaciones, música y risas. Izuku miró alrededor con cierta curiosidad. Recordaba cuando él soñaba con llegar a tercer año y ser igual de seguro que ellos. Mientras esperaban, Mirio hablaba animadamente con Ochako sobre los entrenamientos conjuntos y cómo Eri había mejorado usando su poder para cosas pequeñas, como hacer florecer plantas o curar raspones de los gatos callejeros que Nejire rescataba. De pronto, se escucharon pasos bajando por las escaleras. Ahí vienen. Anunció Mirio, sonriendo. Nejire bajaba con su cabello celeste ondeando, y justo a su lado, Eri bajaba sujetando su mano con fuerza. La pequeña llevaba un vestidito blanco y una sonrisa enorme. En cuanto Eri vio a Izuku, soltó la mano de Nejire y corrió con toda su energía. Eri, feliz, gritando. ¡Papá! Izuku apenas alcanzó a abrir los brazos antes de que la niña se lanzara a él. La atrapó justo a tiempo, levantándola un poco del suelo mientras ella reía. Izuku sonríe. Buenos días, Eri. Eri, abrazándolo fuerte. Te extrañé mucho. Izuku ríe. Pero si solo ha pasado una noche. Eri, cruzando los brazos, sería. A mí me pareció mucho. Ochako observaba la escena con una sonrisa tierna, aunque dentro de ella había un ligero pellizco. Ver a Izuku tan natural con Eri, con esa calidez y ternura, le hacía sentir algo extraño, algo entre admiración y celos. Nejire bajó el último escalón, sonriendo suavemente al verlos. Tenía el cabello aún húmedo por la ducha y una expresión dulce que la hacía parecer más luminosa que de costumbre. Nejire, con voz amable. Buenos días, Izuku, Uraraka. Izuku, sonríe. Buenos días, Nejire-senpai. Ochako, educada. Buenos días, Ado-senpai. Nejire, ríe con suavidad. Vaya formalidad tan temprano, jeje. Eri, mirando a Izuku. ¿Ya vamos con la abuelita? Izuku, asiente. Sí, ya estás lista. Eri, asiente feliz, luego mira a Nejire. ¿Puede venir Nejire también? La pregunta cayó de golpe, como si el aire se hubiera detenido un segundo. Ochako parpadeó, sorprendida, y Mirio sonrió divertido en silencio. Izuku tose nervioso. Bueno, pero antes de que terminara la frase, Ochako se adelantó con una sonrisa amable, aunque forzada. Ochako, rápida. Oh, Eri, seguro Ado-senpai tiene cosas que hacer hoy. No querrá atrasarse, ¿verdad? Nejire la miró con una sonrisa tranquila, pero Eri frunció el ceño, inflando las mejillas con un puchero. Eri, mirando a Ochako. Pero no te pregunté a ti. La frase cayó como un rayo. Mirio se llevó una mano a la boca para disimular una carcajada. Izuku abrió los ojos con sorpresa y miró a la niña, mientras Ochako se quedaba quieta, congelada entre el orgullo herido y la incomodidad. Izuku, nervioso, sonriendo torcido. Eri, no hables así, no es, Eri, mirándolo con ojos grandes. Le pregunté a ti, papá. Ochako suspiró suavemente, intentando no mostrar su molestia. Nejire, mientras tanto, se llevó una mano a los labios, tratando de contener la risa por la naturalidad con la que Eri había dejado las cosas claras. Izuku se aclara la garganta. Bueno, si Nejire-senpai quiere venir, claro que puede. No hay problema. Nejire se quedó un segundo en silencio, algo paralizada. No esperaba que la invitaran, ni mucho menos que la pequeña Eri la pusiera en esa situación. Luego, al entenderlo, una ligera calidez le subió al rostro. Eri le estaba dando una oportunidad. Nejire, sonríe despacio. Me encantaría ir, si no molesto. Eri, feliz, saltando. No molestas. Va a ser genial.
Izuku, sonríe. Entonces está decidido. Ochako, fuerza una sonrisa. Sí, genial. Mirio, ríe, dándole palmaditas a Izuku en la espalda. Buena suerte, Midoriya. 3 chicas y tú. Suena como un entrenamiento de paciencia. Izuku, ríe nervioso. Más bien, un examen sorpresa. Todos rieron suavemente, menos Ochako, que solo sonrió, manteniendo su compostura. Eri bajó del brazo de Izuku y corrió a tomar la mano de Nejire, hablándole emocionada sobre los dulces que hacía la abuelita. Nejire la escuchaba con atención, encantada con su energía. Izuku observó esa imagen con ternura. Eri caminando feliz junto a Nejire, como si hubieran sido familia toda la vida. Ochako, a su lado, respiró hondo. Sabía que debía mantener la calma, pero no podía evitar sentir que el corazón se le apretaba un poco. Nejire, por otro lado, miraba al peliverde de reojo, sonrojada, y agradeciendo en silencio la pequeña travesura de Eri. Quizás esa niña era mucho más lista de lo que todos creían. Miró, despidiéndose con una sonrisa enorme. Pásenla bien, equipo Midoriya. Eri, grita alegre. Adiós, Mirio. Nos vemos luego. El grupo se alejó caminando entre risas. Eri iba al frente, saltando feliz con su mochilita. Izuku iba justo detrás, con esa mezcla de nervios y ternura. Nejire caminaba a su lado, relajada, y Ochako, un paso detrás, ocultando su leve tristeza bajo una sonrisa amable. El sol iluminaba el camino, y el aire se sentía cálido. Para Izuku, era simplemente un paseo familiar. Para Eri, un día feliz con las personas que más quería. Y para las 2 chicas que lo acompañaban, una competencia silenciosa acababa de empezar. El sol del mediodía se filtraba entre los árboles, llenando el camino de luces doradas. Izuku caminaba adelante, con Eri de la mano, mientras Ochako y Nejire lo seguían unos pasos atrás. Era una caminata tranquila. Las calles del vecindario se sentían familiares, y a lo lejos ya podía verse el edificio donde vivía Inko Midoriya. Eri, como siempre, no podía quedarse quieta. Miraba todo con los ojos muy abiertos, señalando cosas cada 2 segundos. Un perro, un carrito de dulces, una paloma que voló cerca. Eri, emocionada. Mira, papá. Un parque. Izuku, deteniéndose y sonriendo. Oh, cierto. No lo había visto. Eri, tirando de su mano. ¿Podemos ir un ratito, por favor? Izuku, se rasca la nuca. Bueno, supongo que sí. Tenemos tiempo antes de llegar. Ochako y Nejire intercambiaron miradas. Era un parque pequeño, con un columpio, un tobogán y una estructura para escalar. Eri corrió hacia la entrada sin esperar más, y Izuku fue tras ella, riendo. Izuku, riendo mientras corre. Oye, espera. No tan rápido. Las 2 chicas se quedaron unos metros atrás, observando cómo el peliverde levantaba a la niña para subirla al columpio. Ochako suspiró suavemente, cruzando los brazos. Ochako, con una sonrisa que no era del todo sonrisa. No pensé que aceptarías venir, Ado-senpai. Nejire, ladeé a la cabeza, curiosa. ¿Por qué no lo haría? Ochako, mirando al frente, tono suave pero directo. Bueno, pensé que entenderías que este era un momento especial para Izuku y Eri. Ya sabes, algo familiar. Nejire la miró con calma. Por fuera parecía tranquila, pero sus ojos tenían ese brillo azul más serio, poco común en ella. Nejire, cruzando los brazos. Eri fue quien me pidió venir. No podía decirle que no. Ochako, arquea una ceja. Sí, pero eso no explica por qué aceptaste tan rápido cuando Izuku dijo que sí. Nejire, sonríe, algo desafiante. ¿Debería haber dicho que no? Hubo un silencio corto. El viento movió el cabello de ambas, y se escuchaba la risa de Eri en el fondo mientras Izuku la empujaba suavemente en el columpio. Ochako, murmura, mirando al frente. Pensé que tú eras más de dejar que las cosas fluyeran. Nejire, con voz baja pero firme. Lo soy. Pero a veces hay que dejar que las cosas fluyan, hacia el lugar correcto. Ochako giró lentamente la cabeza para verla. Sus ojos se cruzaron, y por un instante no hubo sonrisas, ni formalidades. Solo una tensión suave, silenciosa, pero real. Ochako, en tono ligero, aunque con un toque de ironía. Qué coincidencia, porque el lugar correcto para mí está justo allá, señala a Izuku, y hoy era un buen día para estar con él y con Eri. Nejire, baja la mirada un momento, suspira, luego sonríe leve. Eri me pidió que viniera porque quiere que me divierta con ella. No estaba pensando en otra cosa. Ochako, murmura. Claro, el tono de Uraraka era amable, pero había algo más escondido detrás de esa palabra. Nejire lo notó.
No solía enojarse fácilmente, pero esa sensación de que Ochako la estaba midiendo, como si tuviera que justificar por qué estaba ahí, encendió una chispa en su interior. Nejire, más seria. ¿Y si te digo que vine porque quería pasar tiempo con ambos? ¿Eso también estaría mal? Ochako, sin mirarla, con una sonrisa contenida. No, claro que no. Solo, me pareció curioso el momento. Nejire, alza una ceja. ¿El momento? Ochako, suspira. Sí. Eri está en una edad donde empieza a ver modelos, ¿sabes? Personas que le parecen como figuras importantes. Hoy podría verla a mí como una mamá, si todo salía bien. Nejire sintió que algo se revolvía dentro de ella. No fue enojo directo, sino ese calor repentino que sube por el pecho cuando escuchas algo que no querías oír. Porque justo eso era lo que ella también había soñado. Nejire sonríe con nervios, pero el tono le tiembla. Mamá, ¿eh? Qué rápido avanzan las cosas contigo. Ochako ríe un poco, sin mirarla. No lo digo por eso. Solo, pienso en el futuro. Eri quiere una familia, y Midoriya es, bueno, Midoriya. Tiene un corazón enorme. Nejire, mirándola, con una sonrisa que se desdibuja. Sí. Lo sé. Ochako, por fin la mira, con tono más bajo. Entonces entiendes por qué quería este día solo para nosotros tres. Nejire, cruza los brazos, más firme. No. No lo entiendo del todo. Ochako se sorprende un poco ante su respuesta directa. Nejire, continúa. No vine aquí para competir con nadie, Uraraka. Pero si Eri me ve y quiere que esté, no voy a apartarme. No otra vez. Ochako, baja la mirada, susurra. ¿Otra vez? Nejire, se encoge de hombros. Solo digo que, a veces los sentimientos llegan cuando menos los esperas. Y si él está en medio, será el destino quien decida. No tú, ni yo. El silencio entre ambas se alargó, pero no fue incómodo. Era tenso, sí, pero con respeto. Dos chicas con el mismo corazón noble, pero distintos caminos. A lo lejos, la voz alegre de Eri rompió esa calma. Eri, gritando desde el columpio. Nejire. Ochako. Vengan a jugar. Papá dice que el tobogán es divertido. Izuku, riendo. Les prometo que no se van a caer, ya lo revisé 3 veces. Nejire soltó una risa suave, esa que aligera el ambiente sin esfuerzo. Nejire, mirando a Ochako con una sonrisa amable. ¿Ves? El destino llama. Ochako, exhala, sonriendo con resignación. Sí, y no acepta un no por respuesta. Ambas caminaron hacia el parque. Eri bajó del columpio corriendo, tomó una mano de cada una y las jaló hacia el tobogán. Eri, feliz. Las dos conmigo. Quiero que se lancen las dos juntas. Izuku, riendo nervioso. Eri, no creo que quepan las dos al mismo tiempo, Eri, mirándolo con determinación. Sí caben, papá. Solo deben apretarse un poquito. Ochako y Nejire se miraron y, por un segundo, ambas soltaron una pequeña carcajada. La tensión se desvaneció un poco. Nejire, riendo. Bueno, si la jefa lo ordena, Ochako, sonríe. Más vale obedecer. Las dos subieron juntas al tobogán. Eri esperaba abajo con los brazos abiertos, lista para recibirlas como si fuera una heroína miniatura. Cuando se lanzaron, las risas llenaron el parque, y hasta Izuku las miró con una sonrisa genuina, de esas que salen del alma. Eri, riendo. Lo hicieron. Las dos. Izuku, ríe. Buen trabajo, equipo. Ochako se limpió el polvo de la falda, todavía riendo, mientras Nejire sacudía su largo cabello, que se le había enredado un poco en la bajada. Nejire, riendo. Eso fue más rápido de lo que esperaba. Ochako, sonríe. Y más divertido también. Por un instante, las dos se miraron y sonrieron sinceramente. No como rivales, sino como amigas que compartían un pequeño momento feliz junto a quienes querían. Eri, abrazando a ambas, las miró con una sonrisa brillante. Eri, dulce. Quiero que las dos sean mis mamás. Izuku, se sonroja, balbuceando. Eri, no digas eso tan fuerte. Nejire y Ochako soltaron una risa suave, mientras Eri las miraba con esos ojitos llenos de inocencia pura. Nejire, mirando a Izuku, con cariño. Creo que vas a tener un día difícil, papá héroe. Izuku, ríe con timidez. Sí, pero no me quejo. Y mientras el sol seguía iluminando el parque, entre risas, juegos y pequeñas miradas, ese momento sencillo se volvió otro recuerdo imborrable para todos. Porque a veces, los sentimientos no nacen en batallas ni en confesiones, sino en una simple tarde en el parque, con un columpio y una promesa silenciosa de amor.
El camino hacia el departamento de los Midoriya fue tranquilo, aunque con ese aire cálido que solo las calles de Musutafu podían tener en las mañanas. El sol caía suave, los puestos de flores empezaban a abrir y Eri iba saltando de la mano de Izuku, tarareando una canción que solo ella conocía. Ochako caminaba al lado contrario, lanzando miradas dulces a Izuku cada vez que él la volteaba a ver. Y, un poco más atrás, Nejire los observaba con una sonrisa pequeña, pero el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal. Izuku, narrando. No era la primera vez que llevaba a Eri a visitar a mi mamá. Pero sí era la primera vez que llegaba con dos chicas, y con una niña que ya me decía papá. Digamos que la combinación prometía caos. Izuku, riendo mientras busca las llaves. Bien, Eri, ya casi llegamos, ¿sí? Eri, brincando. Sí, papá. Quiero abrazar a la abuelita. Nejire no pudo evitar soltar una risita. Ochako, en cambio, disimuló su sorpresa por cómo la niña lo decía tan natural. Para Eri, ya no había dudas sobre su papá, y cada palabra que salía de su boca era como una puñalada tierna en el pecho de ambas chicas que lo acompañaban. Izuku, sonríe. Oye, Eri, recuerda que mi mamá puede estar cocinando, así que no corras tanto cuando entremos, ¿de acuerdo? Eri, mirando con seriedad. Pero si la abuelita me ve, va a dejar todo para abrazarme. Ochako soltó una risita suave. Ochako, riendo. Eso es cierto, Eri. Creo que tú eres su nieta favorita. Eri, orgullosa. Soy su única nieta. Nejire, riendo. Tienes razón en eso. Izuku abrió la puerta, y lo primero que sintieron fue el olor a algo delicioso. Pan recién hecho y estofado. Una mezcla cálida que envolvía todo el pequeño departamento. Izuku, levantando la voz. Mamá. Llegamos. Desde la cocina, una voz alegre respondió. Izuku. Hijo, pasa, pasa. En ese momento, una figura bajita apareció con un delantal floreado, el cabello recogido y esa sonrisa que era inconfundiblemente Midoriya. Inko Midoriya, con su mirada tierna y su energía de mamá orgullosa, salió apresurada, limpiándose las manos en el delantal. Inko, feliz. Oh, pero miren nada más quién está aquí. Eri no esperó ni medio segundo. Soltó la mano de Izuku y corrió a toda velocidad. Eri, gritando con alegría. Abuelita Aga. Inko abrió los brazos y la atrapó en un abrazo que casi la levantó del suelo. Inko, riéndose. ¡Ay, mi pequeñita hermosa! ¡Qué grande estás! Ven acá. Izuku sonrió, mirando la escena con ternura. Izuku, narrando. Si hay algo que puede derretir a cualquiera, es ver cómo Eri abraza a mi mamá. Era como si el mundo entero se volviera más tranquilo por unos segundos. Inko, aún abrazando a la niña, levantó la mirada y vio a los acompañantes de su hijo. Inko, con dulzura. Ochako. Qué gusto verte de nuevo, cariño. Ochako, sonriendo, algo nerviosa. Igualmente, señora Midoriya, huele delicioso como siempre. Inko, feliz. Ay, gracias. Y. Entonces vio a Nejire. Inko, curiosa. ¿Y esta preciosura, quién es? Nejire, riendo suavemente, se inclina un poco. Ah, soy Nejire Ado, un gusto conocerla, señora Midoriya. Soy compañera de Izuku, bueno, más bien, senpai. Inko, riendo con picardía. Oh, una senpai, qué elegante. Nejire estaba por extender la mano para saludarla formalmente, pero antes de que pudiera hacerlo, Eri levantó la cabeza desde el abrazo y soltó, con toda la inocencia del mundo. Eri, emocionada. Es mami Nejire. El tiempo se detuvo. Literalmente. Izuku se congeló, con las llaves todavía en la mano. Ochako parpadeó 2 veces, y su sonrisa se tensó. Nejire sintió como se le encendían las mejillas hasta las orejas, y soltó una pequeña risa nerviosa. Nejire, tartamudeando. Eri, yo no, bueno, eso, Inko, en cambio, soltó una exclamación de pura emoción maternal. Inko, con lágrimas en los ojos. Ay, Izuku. Por fin. Ya tienes novia. Y es tan hermosa. Izuku, totalmente rojo. Mamá. No, no es así. Nejire, también roja. No, señora Midoriya, no somos, bueno, todavía no. Ochako, tratando de mantener la calma, con una sonrisa congelada. Qué lindo malentendido, ¿no? Inko se llevó las manos al pecho, sonriendo de oreja a oreja. Inko, feliz. Ay, no te sonrojes, hijo. Siempre supe que ibas a encontrar a alguien tan dulce como tú. Y mira esas miradas. Son igualitos, hasta combinan. Izuku, tosiendo nervioso.
mamá, por favor. Eri miraba de uno a otro sin entender del todo, pero con la felicidad inocente que solo una niña podía tener al ver a las personas que quería juntas. Eri, sonriendo. Papá se pone rojo como un tomate cuando le dicen novia. Izuku, cubriéndose la cara. Eri, por favor. Nejire no sabía si reír o desaparecer. Nejire, nerviosa. Jejeje, qué niña tan observadora. Inko, riendo. Ay, Eri, me caes cada día mejor. Ven, ven, vamos a la cocina, te hice pastelitos de chocolate. Eri, feliz. ¿Sí? Mami Nejire, ven también. Ochako tragó saliva y sonrió con fuerza. Ochako, tensa. Yo, puedo ayudar a poner la mesa, señora Midoriya. Inko, amable. Ay, qué linda, gracias, Ochako. Izuku, cariño, acompáñalas, por favor. Izuku, suspirosamente. Sí, mamá. Mientras todos se dirigían a la cocina, Nejire caminó detrás de Eri, que no dejaba de hablarle de los pastelitos y de cómo la abuelita cocinaba mejor que nadie. Ochako, detrás de ambas, observaba en silencio, apretando un poco los labios, tratando de no mostrar lo mucho que esa escena le removía algo por dentro. Izuku, narrando. No sé si mi mamá realmente entendió la situación o simplemente decidió ignorar las aclaraciones. Pero lo cierto es que, desde ese día, empezó a llamarla mi nuerita Nejire. Y no importa cuántas veces le dije que no era así, no cambió. Ya en la cocina, Inko sirvió té y pastelitos, mientras Eri reía con la boca llena de azúcar. Ochako y Nejire se sentaron al lado opuesto, pero Eri insistió en que mami Nejire se sentara junto a Izuku. Nejire intentó negarse, pero la mirada brillante de la niña fue demasiado fuerte como para resistirse. Nejire, riendo nerviosa. Bueno, solo un ratito. Izuku, mirando al techo. Esto va a ser un largo día. Inko, riendo mientras sirve más té. Ay, pero qué linda pareja hacen. Eri, mordiendo su pastelito. ¿Sí? Y yo soy la hija. Ochako, tragando aire. Izuku, narrando. Y así fue como un simple almuerzo con mi mamá terminó en la peor y más dulce confusión de mi vida. Porque cuando Eri decía mami Nejire, no había forma humana de que alguien se lo tomara como una broma. Y mi mamá, menos que nadie. La escena cerró con las risas de Inko y Eri llenando la cocina, mientras Izuku intentaba recuperar algo de su dignidad. Nejire no sabía a dónde mirar, y Ochako, simplemente bebía su té en silencio, tratando de no romper la taza. El almuerzo en casa de los Midoriya terminó entre risas, pastelitos y una Inko que no dejaba de preguntar cosas embarazosas. Izuku ya estaba al borde de la desesperación, con las mejillas ardiendo cada vez que su madre mencionaba palabras como pareja, nuerita o futuro. Inko, riendo. Ay, pero es que míralos, hasta cuando se sientan parecen de comercial de arroz. Izuku, tosiendo. Mamá, por favor. Eri, riendo. Papá se pone rojo otra vez. Izuku, narrando. No sé qué fue peor, que Eri disfrutara verme sufrir o que mi mamá siguiera empujando la idea de que Nejire y yo éramos novios. Pero entonces, cuando todos pensaban que ya podían descansar, Inko apareció con algo que cambió el aire por completo. Un álbum grueso, con la tapa verde y llena de stickers antiguos. Inko, emocionada. Miren lo que encontré. El álbum de fotos de Izuku cuando era bebé. Izuku se puso tan pálido como una hoja. Izuku, alarmado. Mamá, no, eso no es necesario. Ochako, riendo suavemente. Oh, bebé Izuku. Eso sí quiero verlo. Nejire, bromeando. Seguro era un bebé tierno con pecas y rizos, ¿verdad? Inko, con orgullo. Exactamente. Ay, era un angelito. Izuku, narrando con resignación. No tenía escapatoria. Ya sabía que esa tarde sería recordada como el día que perdí todo mi orgullo frente a dos chicas. Para escapar del peligro, Izuku decidió actuar rápido. Izuku, levantándose, tosiendo. Eri, ¿quieres ver mi habitación? Eri, emocionada. ¿Sí? Quiero ver dónde dormías de niño. Inko, sonriendo. Vayan, vayan, que aquí estaremos recordando viejos tiempos. Izuku, susurrando mientras se va. Demasiado viejos, mamá. Eri tomó la mano de su papá y subió feliz. La habitación de Izuku estaba igual que siempre. Ordenada, sencilla y con algunos viejos pósters de All Might. Había un ambiente cálido, y en el escritorio, un par de cuadernos con garabatos de héroes. Eri, mirando todo con ojos grandes. Wow, ¿aquí dormías? Izuku, sonriendo. Sí, aquí pasé muchos años. A veces dibujaba héroes o escribía sobre ellos. Eri, curiosa. ¿Y jugabas solo? Izuku, bajando la mirada. La verdad, sí. Cuando era niño, casi nadie quería jugar conmigo.
Eri lo miró con esos ojitos tiernos que solo ella podía poner, y lo abrazó sin decir palabra. Izuku, narrando. Esa niña tenía una forma rara de entender el corazón. No hacía falta que hablara mucho, siempre sabía cuando algo dolía. Izuku, acariciándole el cabello. Pero ya no estoy solo. Ahora tengo muchos amigos. Y te tengo a ti, ¿verdad? Eri, sonriendo. ¿Sí? Y también a la mami. Izuku, riendo, nervioso. Eri, sobre eso, Eri, interrumpiendo. Papá, ¿a ti te gusta alguien? Izuku se quedó quieto. Izuku, nervioso. ¿Eh? ¿Por qué preguntas eso? Eri, muy seria. Porque quiero saber cuándo voy a tener una mami de verdad. Izuku se sonrojó de inmediato. Izuku, rascándose la nuca. Bueno, esas cosas no son tan simples, ¿sabes? Eri, inocente. Yo quiero que me des 10 hermanitos. Izuku casi se atraganta con su propia respiración. Izuku, atónito. De 10. Eso es imposible, Eri. Primero tendría que, bueno, tener novia. Eri, encogiéndose de hombros. Pues ya tienes a Nejire, ¿no? Izuku, más rojo que nunca. Eri. Ella no es mi novia, Eri, cruzándose de brazos. Pero te gusta. Izuku se quedó callado. Había algo en su tono tan inocente, tan directo, que no podía negar nada. Izuku, suspirando. La verdad, Eri, no lo sé. Me gusta mucho Ochako, pero también Nejire. Eri lo miró fijamente, como si estuviera evaluando sus palabras. Eri, decidida. Debe ser Nejire. Izuku, confundido. ¿Por qué tan segura? Eri, sonriente. Porque cuando te ve, sus ojos brillan más. Y porque cuando tú la miras, sonríes sin darte cuenta. Con Ochako también sonríes, pero diferente. Con Nejire pareces feliz de verdad. Izuku se quedó quieto. No sabía qué responder. Izuku, narrando. Y ahí estaba yo, recibiendo consejos amorosos de una niña de 6 años. A veces pienso que Eri tenía más sabiduría emocional que yo. Eri, apoyando su cabeza en su hombro. A mí me gusta Nejire. Huele bonito, me hace reír, y te mira como si fueras su héroe. Izuku, suave. ¿De verdad piensas eso? Eri, asintiendo. Ajá. Ella sería una buena mami. Izuku sonrió, aunque un poco nervioso. No quería imaginar lo que pasaría si su mamá escuchaba esa conversación. Izuku, bromeando. Entonces, ¿tú ya decidiste por mí? Eri, riendo. Sí. Solo falta que tú lo entiendas. Ambos se rieron suavemente, y Eri se puso a mirar unas fotos viejas en un portarretrato. Eri, señalando una. Ese eres tú. Tenías el cabello más esponjado. Izuku, riendo. Sí, y mamá me peinaba horrible. Eri, riendo fuerte. Parece un brócoli feliz. Izuku soltó una carcajada. Izuku, narrando. Tal vez ese era el momento más simple y tranquilo que había tenido en mucho tiempo. Eri tenía esa magia de volver todo ligero. Unos minutos después, bajaron juntos. La risa de Eri seguía sonando por las escaleras. Izuku, riendo. No le vayas a decir a la abuelita que me parezco a un brócoli, ¿eh? Eri, riendo. Prometido. Al llegar al primer piso, Izuku se detuvo. En la cocina, vio a Nejire con las mangas arremangadas, el cabello atado y ayudando a su mamá a lavar los platos. No se lo había pedido nadie, simplemente lo estaba haciendo, cantando una melodía suave que hizo sonreír a Inko. Inko, feliz. Ay, Nejire, no tenías que ayudarme. Nejire, sonriendo. Me gusta hacerlo, señora Midoriya. Y además, fue un almuerzo delicioso, tengo que compensarlo. Inko, riendo. Eres un encanto. No sé cómo mi hijo no se ha casado contigo todavía. Nejire, ruborizada. Jajaja, señora. Mientras tanto, en la sala, Ochako estaba sentada mirando su celular, algo distante, aunque intentaba mantener la sonrisa cada vez que alguien la veía. Izuku, narrando. Y fue ahí, justo en ese momento, que me di cuenta de algo. No era solo lo que decían o hacían. Era lo que transmitían. Ochako siempre había estado cerca de mí, apoyándome, acompañándome. Pero Nejire, tenía esa forma de llenar los espacios sin pedir nada. Izuku se recargó contra el marco de la puerta, mirando cómo Nejire reía con su mamá mientras Eri correteaba alrededor. Por alguna razón, esa imagen le dio una paz extraña, una sensación de hogar. Eri, tirándole del pantalón. Papá, ¿ya ves? Te lo dije. Izuku, mirándola con ternura. Sí, Eri, ya lo vi. Eri, sonriendo. Entonces decide rápido, porque quiero mis 10 hermanitos. Izuku, riendo, cubriéndose la cara. Ay, Eri, eso no funciona así.
Izuku, narrando. Tal vez el amor no se decide con lógica. Tal vez solo pasa, y alguien más lo nota antes que tú. Mientras el atardecer empezaba a pintar las paredes de la casa, Inko reía, Nejire cantaba, Eri jugaba, y Ochako miraba en silencio. Y por primera vez, Izuku empezó a entender las pequeñas diferencias que separaban el cariño del amor. Tabla de enamoramiento de Izuku. Izuku y Ochako. 65% Izuku y Nejire. 69% final de capítulo. Espero que les haya gustado el video, y si les gustó regálenme un like y suscríbanse a mi canal. Sin más que decirles, hasta la próxima.